Luego de ello nos vamos al paquete mi empresa DTOS, el cual contiene el archivo categoría. Aquí, como vemos, estamos trabajando la clase, como había dicho anteriormente, la clase categoría, el cual es muy importante ya que contiene los datos de nuestra tabla, pero en este caso lo tenemos dentro del NetBeans. Vemos aquí que tenemos el dato ID categoría, el cual es el tipo de valor IN. Lo mismo también con nombre, descripción y condición, que también tienen un tipo de valor en común, que es string. Luego llamamos los siguientes parámetros, que es public, injet y de categoría, y set de los respectivos parámetros. En este caso, jet y set de nombre, de ID, categoría, de descripción, como vemos aquí, de nombre, descripción y condición. Sin estos datos no vamos a poder trabajar correctamente la base de datos, que en este caso sería la de OSQL. Luego de ello nos vamos al paquete com.mempresa.interface y damos en OperationDB. Como vemos aquí, acá se forma de una manera abreviada los parámetros con los cuales hemos trabajado anteriormente. Dentro del archivo conexión DB y categoría DAO, vemos aquí que estamos poniendo public abstract. Estamos creando un parámetro público abstracto de boolean insert, el cual, como vemos, hemos trabajado anteriormente, al igual que con update, que sería actualizar, con boolean delete, que sería eliminar un objeto según su ID, y la selección de las categorías según el ID. Igualmente con el ArrayList, que también sería con la selección. Luego de ello nos vamos al paquete mi empresa web service, y como vemos este paquete está trabajando con el paquete web service de abajo. Con ellos también es muy importante decir que podemos trabajar correctamente. Vemos aquí, nos vamos a web service insertar, y aquí en Design está la manera gráfica de cómo es que está nuestra tabla, que en este caso está nombre, descripción y condición. Vemos aquí que nombre es el tipo de valor string, descripción es el tipo de valor string también, y igualmente con condición. Los tres tienen un tipo de valor en común, el cual es string. Luego nos vamos a source. Como vemos aquí en source, estamos importando al web service, al web method y al web parameter. Pero un dato importante es que estamos también importando el archivo categoría DAO que habíamos trabajado anteriormente, y que ahí están todos los procesos para poder actualizar, eliminar e insertar y seleccionar los diferentes datos de nuestra tabla. Y vemos aquí estamos trabajando el método de insertar. Creamos una clase pública, public class insertar, y vemos aquí estamos trabajando también con boolean. Ponemos public boolean insert ws web param name es igual a entre comillas nombre, string nombre, web name descripción, string descripción. Lo mismo también para condición, los cuales serán los tipos de datos que vamos a trabajar dentro de nuestra base de datos. Y vemos aquí estos datos muy importantes, ya que acá estamos poniendo categoría DAO y cliente DAO. Quiere decir que vamos a trabajar las dos tablas, categoría y cliente DAO, y también categoría DAO. Vamos, sin if, que sería sin caso cliente DAO inserta correctamente el nombre, la descripción, la condición, entonces nos retornará los resultados si en caso han sido correctamente insertados. De lo contrario, ponemos else y nos retornará false, es decir, no nos va a retornar la lista de los clientes que hemos insertado. Luego nos vamos a actualizar. En actualizar, como vemos aquí, también tiene el mismo proceso, y hemos importado también igualmente el archivo categoría DAO, que contiene el actualizar. En este caso vamos a trabajar con el actualizar que hemos creado dentro de categoría DAO. Vemos aquí que ponemos public class actualizar, el nombre actualizar, y luego ponemos el método public boolean update ws, quiere decir actualizar. Luego ponemos web param name es igual a id categoría,
id categoría, web parámetro name es igual a, entre comillas, nombre, el tipo de valor que sería string nombre, y lo mismo también para descripción, que el tipo de valor es string, y también para condición, que el tipo de valor es string. Y luego de ello ponemos categoría DAO, que estamos llamando nuestra base de datos, pero en este caso nuestra tabla categoría. Luego categoría, el nombre de nuestra tabla, y new categoría DAO. Luego retornamos categoría.getWS si en caso ha sido todo actualizado, es decir, si en caso hemos actualizado correctamente como debió de ser la información de nuestros clientes, en este caso nuestra categoría. Entonces retornará el ID de categoría, el nombre, la descripción y la condición según como lo hemos actualizado. El mismo proceso también es para eliminar, que también está importado el archivo categoría DAO, que dentro de él también estaba el parámetro para poder eliminar según la categoría. Vemos aquí que estamos creando una clase pública llamada eliminar. Vemos aquí que estamos creando también la clase, el parámetro public boolean eliminar, en este caso se llamará eliminar WS, y vemos aquí que ponemos arroba web param, el nombre y de categoría. Como vemos aquí, se están fijando de que ID categoría será el que representa todos los datos, ya que con tan solo eliminar el ID se eliminarán todos los datos de ese respectivo ID. Vemos aquí que es el tipo de valor in según en la tabla con la que hemos creado en nuestra base de datos. Luego ponemos aquí categoría DAO, categoría es igual a new categoría DAO. Retornamos categoría punto eliminar WS entre paréntesis y de categoría. Cerramos paréntesis, punto y coma. Lo mismo también para select all. Vemos aquí tenemos el select que también está trabajando importando al archivo categoría DAO, pero también a la clase categoría que habíamos creado anteriormente, el cual es muy importante ya que vamos a poder seleccionar los diferentes datos de nuestra tabla, que en este caso sería categoría. Vemos aquí que creamos una clase pública, public class select all. Luego ponemos public arrow list categoría, que es el nombre de nuestra tabla, y luego select WS. Luego ponemos categoría DAO, el cual es muy importante ya que nos dice que estamos trabajando con la base de datos. Luego ponemos categoría new categoría DAO, que como vemos categoría DAO es donde está todo el proceso para poder seleccionar. Luego ponemos return categoría.select al WS para que nos retorne todos aquellos datos que hemos seleccionado según el ID. Luego también podemos seleccionar los diferentes tipos de datos, pero según solamente con el ID de esa fila. En este caso también vemos que estamos importando el archivo categoría DAO, que tiene todos los procesos, y el archivo categoría que es la clase categoría, el cual tiene todos los datos de nuestra tabla, la cual es catálogo. Bueno, quise decir categoría. Y vemos aquí que ponemos select ID, quiere decir que vamos a seleccionar según su ID. Creamos la clase pública public class select ID, el cual así será como lo vamos a llamar. Luego ponemos arroba web method operation name es igual a selection ws. Luego creamos el parámetro public categoría select ws web param name y de categoría. ¿Por qué solamente ID categoría? Porque vemos aquí que vamos a trabajar solamente con el ID, ya que el ID al momento de poder seleccionar el ID se van a seleccionar todos esos datos que están junto a ese ID. Prácticamente el ID será el que represente todos esos datos de esa fila. Y luego, como vemos aquí, ponemos el tipo de valor de categoría del ID categoría, en este caso el cual es id. Luego ponemos categoría DAO, el cual estamos llamando el archivo DAO. Luego el nombre de nuestra tabla, que es categoría, y luego igual a new categoría DAO. Luego, si en caso hemos hecho una buena conexión, ponemos return categoría.select ID categoría, entre paréntesis, punto y coma. Ojo, acá estamos trabajando solamente con el ID categoría. Y luego de ello,
Es muy importante verificar que estamos trabajando con el tipo de paquete SQL JDBC respectivo. En este caso nos vamos a Service y vemos aquí que tienen dentro de B de almacén, que en este caso es nuestra base de datos, ponemos propiedades y vemos aquí que estamos trabajando según el respectivo URL, el cual está dentro del archivo operación conexión DAO. Y vemos aquí que ponemos JDBC SQL Server localhost 1433, el cual será el respectivo localhost con el cual vamos a poder visualizar nuestro proyecto, nuestro nombre de database que sería B de almacén y nuestro respectivo driver que es Microsoft SQL Server 2019 en mi caso, y el respectivo driver class que sería com.microsoft ft SQL Server.jdbc SQL Server Drive. Nuestro usuario sería SA, como había dicho anteriormente. Es muy importante este driver, ya que sin este driver no vamos a poder hacer la conexión a la base de datos. En este caso nuestro SQL, en el cual se encuentran todos los datos de nuestra tabla, que en este caso es el de categoría. Y listo, eso sería todo para poder crear nuestro web service haciendo la conexión a nuestra base de datos. Lo que debemos recalcar es que con el web service vamos a poder hacer la respectiva conexión a nuestra base de datos. Pues al momento de nuestro proyecto en el cual queramos insertar o actualizar o eliminar o seleccionar algún archivo, algún dato de nuestra tabla, entonces toda esa información está guardada dentro de nuestra base de datos, que es la cual está guardada en el SQL Server. Es muy importante hacer este tipo de archivos, ya que sin ellos no vamos a poder hacer la respectiva conexión. Y bueno, eso sería todo para la conexión a nuestra base de datos con el web server almacén.